Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Clark507. En el video de hoy vamos a estar haciendo tres cosas. Vamos a recoger, ya están listos los resultados del juego del clan, así que les voy a estar compartiendo qué es lo que voy a estar eligiendo. Eh, Además de eso, voy a mencionar los ganadores de los pases dorados para la temporada de diciembre, y vamos a estar haciendo entonces los dos ataques de la guerra del clan. Faltan 4 horas para que acabe y bueno, yo estoy con la base número 3. Voy a estar haciendo mis ataques a la base número 3 empezando. Bien, vamos a iniciar con el primer punto, que es recoger los ítems de los juegos del clan. Yo les había comentado en un video anterior de que dependiendo de qué ayuntamiento y qué nivel estén utilizando, qué es lo más conveniente. Por ejemplo, hay cosas que sí son bastante seguras que vamos a ocupar la mayoría de los jugadores. Por ejemplo, el libro de héroes. eh, y de ahí entonces depende de cuál sea el objetivo de cada uno. Por lo general, una de las dos cosas que yo siempre elijo sería el libro de héroes y la pala. No porque quiera mover cosas, sino porque me van a dar 50, la puedo cambiar luego por 50 gemas y es algo que me sirve luego para comprar dos pócimas de entrenamiento de aceleración. Así que son cosas que me vienen bastante bien. Otra de las cosas que siempre elijo va a ser una pócima de construcción. Aquí depende entonces de si estén haciendo muchas mejoras o no. Eh, Les podría venir bien eso o alguna otra. Luego aquí ya depende entonces de, por ejemplo, si yo tengo los reyes al máximo, no voy a ocupar utilizar esta de mejora de los héroes, pero puedo ocupar mejor las 40 gemas, puede ir mucho mejor. Y en este caso, igual 20 gemas, en mi caso. Para mí es más importante tener acceso a gemas, ya que me viene bien entonces. Eh, ya ahí, por ejemplo, si estás en una liga que cuesta conseguir elixir oscuro y estás necesitando mucho más eso, luego puedes elegir mejor elixir oscuro, pero yo pienso que eso se puede, los recursos más que todo lo podemos obtener con farming. Así que en mi caso, voy entonces con aquellas cosas que me puedan dar un beneficio directo, inmediato. Por ejemplo, la pócima de construcción, el libro de los héroes, o luego cosas que yo pueda cambiar por gemas, que vienen muy bien, más que todo, ya que son cosas que o las obtenemos comprando, las obtenemos o canjeando de estos elementos, o cuando cumplimos algún desafío. Entonces las gemas son un poco difíciles de conseguir, y lo mejor entonces es siempre aprovechar esta oportunidad para conseguir una gran cantidad de gemas. Yo les había comentado que no utilizaba mucho los martillos, los anillos de muros, pero 8 anillos son 40 gemas si las vendemos, ya que son 5 gemas por cada una, o luego pueden utilizar mejor las dos pócimas de aceleración en las mejoras. Es algo que si estamos en mejoras puede ser muy útil utilizarlas. Y bueno, acá yo voy a estar utilizando esta para que ir avanzando con algunas mejoras, pero el último dilema estaría en que necesito utilizar una runa de elixir oscuro o las 100 gemas. En mi caso, como ven, yo tengo 306.000 de elixir oscuro, y les comenté de que por yo estar en modo competitivo, los héroes no es que ponga 2 o 3 héroes a mejorar al mismo tiempo, entonces siempre tengo la oportunidad de ir consiguiendo eh, gran cantidad de elixir oscuro, y por lo general pasa yendo. Entonces en este caso no ocuparía utilizar elixir oscuro o la runa de elixir oscuro. Eh, para aquellos jugadores que les cuesta, están en una liga en la que les cuesta mucho más conseguir elixir oscuro y están pensando en poner a mejorar varios héroes al mismo tiempo, o tienen ya un libro de héroes, viene muy bien utilizar la runa. En mi caso yo voy a estar eligiendo luego como recompensa adicional, voy a estar eligiendo entonces las 100 gemas, ya que me viene mejor en este caso a mí las gemas. Bien, ya he recogido mis recompensas, y como les había comentado, adicionalmente voy a estar eligiendo entonces las 100 gemas, ya que no voy a estar ocupando el elixir oscuro, pero ese es mi caso. En el caso de ustedes, de la mayoría que estén en ayuntamientos un poco más bajos o que no estén compitiendo en Liga Leyenda y que puedan hacer ataques sin utilizar héroes, les viene súper entonces utilizar la runa del elixir oscuro. En mi caso, yo elijo las gemas porque luego puedo comprar en la tienda. Luego puedo comprar en la tienda de estas pócimas de entrenamiento que me vienen bien. Por ejemplo, ahorita no tengo ninguna, y ya estas las adquirí. Bueno, como yo tengo que estar haciendo siempre los ataques de Liga de Guerra de Clanes, y por lo general los
ataques los hago en 1 hora, hora y media, entonces siempre ocupo utilizar estas pócimas de entrenamiento. Bien, ya hemos recogido los beneficios del juego del clan. Creo que adicionalmente, bueno, como les comenté, voy a estar haciendo entonces mis ataques. Voy a aprovechar para adquirir unas de estas. Y voy a utilizar entonces, voy a potenciar los héroes para hacer mis 2 ataques. Y ver si puedo hacer algunos ataques de la liga de Liga Leyenda en el día de hoy también, utilizando esa misma pócima. Bien, voy a proceder entonces a realizar mis 2 ataques. Voy a colocar la aceleración, por si acaso puedo mejorar algo más. Y bueno, entonces voy a estar atacando con este ejército. Voy a llevar a este con la... Y a ti te voy a llevar con... ¿Cuál puedo llevar? Voy a utilizar el Fénix. No sé si el Fénix esté disponible. No está disponible. Voy a utilizar entonces el pangolín, puede ser. Bueno, aprovechando que utilizando esto todos van a estar al máximo, me viene súper bien. Entonces, en ese caso, podría utilizar en vez del búho, llevo el pangolín. Y al centinela le voy a colocar entonces este, que me sirve como veneno. Creo que estamos bien. Vamos entonces a proceder a hacer el primer ataque de la guerra de hoy. Bien, es un TH16. Voy a entrar directamente hacia el águila. Y en este caso, voy a hacer aquí, a ver si podemos sacar por esta parte. Aquí. Aquí. Y vamos a meter esto por aquí. Metemos la habilidad del centinela. Vamos a ir metiendo la luchadora real para pelear por esa parte. Congelamos aquí. De momento vamos bastante bien. Vamos a congelar en esta parte. Y vamos a aprovechar a meter entonces la habilidad de la luchadora. Vamos avanzando bastante bien. Seguimos avanzando. Y bueno, ya solamente nos quedaría esta parte final. Vamos a ir aquí haciendo porcentaje. Aún tenemos la habilidad de la reina. Y tenemos la habilidad también disponible del príncipe esbirro. Tenemos invisibilidad ahorita de la luchadora. Voy a esperar a que está aquí, entonces congelamos, avanzamos, sigue la luchadora con vida todavía, nos viene bastante bien. Bien, recuperamos la luchadora con el hechizo. Y para evitar más contratiempos, ahí entonces completamos para realizar nuestro segundo ataque en guerra. Estuve mirando qué bases podía atacar. Y bueno, el 1 de mi clan aún tiene sus 2 ataques disponibles. Y el 5 también tiene sus 2 ataques disponibles. Entonces el 1 puede atacar al 1 y al 2. Y el 4 puede atacar al 5 y a otra base. Entonces a mí me quedaría completar estrellas en la base número 4. Que sería esta. Tiene casi todo el daño en esta parte. Yo voy a intentar sacar el castillo y llevármelo para acá abajo. Y voy a intentar entonces entrar con los reyes por esta parte. Y entrar por esta otra con los dragones. Así que vamos entonces. Repito el mismo ejército. Bien. Yo quiero intentar activarla. Quiero intentar activar la invisibilidad y no se activa. Bien. Vamos a empezar entonces con la reina por esta parte. Vamos a ir metiendo esto por aquí. Vamos a ir con esta. Vamos a congelar. Congelamos allí.
Vamos a ir metiendo los dragones. Metemos la habilidad de la reina. Vamos a meter esto por aquí. Activamos la habilidad. Vamos a ir metiendo a la luchadora por esta área para que nos vaya ayudando. Congelamos aquí. Las tropas se nos han abierto un poquito más de la cuenta. Bien, creo que vamos bien. Vamos a activar esto aquí. Voy a esperar a acercarme un poco más hacia el ayuntamiento para revivir a la... revivimos a la luchadora. Al final no nos ha funcionado muy bien. Y nos vamos a quedar entonces con 82% solamente. 83% una sola copa. No logramos entonces completar el pleno. Creo que el error estuvo en... Nos hubiera venido bien utilizar el dirigible, la verdad. Nos hubiera ido mucho mejor. Pero bueno, fallamos en el segundo ataque. No logramos hacer las 3 estrellas. Completamos el ataque. Bien, por mi parte, bueno, les recuerdo suscribirse al canal, dejarme comentarios y compartir los videos para que podamos seguir creciendo mucho más. Continúo entonces con mi serie subiendo al top de Panamá. La meta es llegar a las 5600 copas. Y bueno, ahora voy a dejarles el video donde obtenemos los ganadores del sorteo de los pases dorados para la temporada de diciembre. Y bueno, les recuerdo, les animo a suscribirse, a compartir el canal y dejar cualquier comentario que deseen. Muchas gracias a todos. Bien, ahora vamos a proceder a realizar el sorteo de los pases de la temporada de diciembre. Estos son los usuarios que han comentado mis videos. Al ser comentarios de diferentes videos, he tenido que recopilarlos usuario por usuario. En el caso hay varios usuarios que han dejado comentario en varios videos, así que todos esos son contabilizados. Y bueno, aquí está el listado de todas las personas que estarían participando. Y como les comenté, el que aparece en múltiples ocasiones es porque ha hecho comentarios en diferentes videos. Bien, sorteo de pases dorados 2024. Tenemos 3 ganadores. En el caso tal no aparezca alguno, vamos a proceder entonces a elegir 3 sustitutos. Y bueno, vamos a colocar una cuenta regresiva de 5 segundos. Y vamos a iniciar entonces con el sorteo. Elegimos los ganadores. Ramsés como el primer ganador. Specimens como segundo ganador. Y el tercer ganador sería Carlos Aguilar. Y como sustituto sería solo OV5, Laura Mejía y Merolindo 2, los sustitutos. En el caso tal no pueda contactar, o bueno, alguno de estos no pueda ponerse en contacto conmigo, estaríamos eligiendo en el mismo orden. Entonces estos 3 sustitutos serían los que pasarían a tomar el premio. Entonces como ganadores tenemos a Ramsés TCI, Specimen Z y Carlos Aguilar. Serían los 3 ganadores del sorteo de los pases dorados para la temporada de diciembre. Bien, ya que tenemos los ganadores del sorteo, solamente tendrían que dejarme en un comentario, en el comentario fijado que voy a dejar con los ganadores y los sustitutos. Tendrían que dejarme entonces su código de jugador de Clash of Clans para poder agregarlos como amigos y entonces enviarles el pase de diciembre como regalo. Yo voy a dejar un comentario fijado en este video y ahí entonces ustedes me pondrían sus datos para poder yo entonces proceder a enviarles el regalo como tal. Estos son los ganadores de los 3 pases de la temporada de diciembre. Y en caso tal no puede, alguno de ellos no me pueda enviar su información o no puedan contactarse, seguiríamos entonces con estos. Solo OV5, Laura Mejía y Merolindo serían entonces los sustitutos.